tiene fases. Tiene fases. En algunas patologías no necesariamente van a estar las 4 fases que les estoy planteando en esta diapositiva, ¿ya? Pero en la gran mayoría sí se cumplen todas estas fases. Sobre todo, más aún, si hablamos de un proceso febril de tipo biológico, por causa biológica. Fase celular. ¿A qué se refiere la fase celular? Repito, esto aplica para causas biológicas. Si viene un microorganismo X, virus, hongo, parásito o bacteria, estas últimas suelen ser las más frecuentes, lógicamente, ¿qué hace el organismo humano? Genera una respuesta inmune, una respuesta celular. Un macrófago o hasta un neutrófilo reconoce que hay un patógeno en circulación o que está invadiendo un tejido y le dice, no, ¿usted qué está haciendo acá? Usted no pertenece a este tejido, a este organismo, y listo, contraataque. Dependiendo del número de patógenos que estuvieran, muchas veces gana el organismo, ¿ya? Pero al ganar y al momento de batallar, vamos a decir, se desencadena esta respuesta celular. ¿Y qué hacen las células del sistema inmune? ¿Qué hacen las células, los glóbulos blancos? Además, antes de fagocitar, Liberan tox. fuerte. Entonces empiezan a generar señales, ¿ya? Señales de alarma, señales de ayuda e incluso señales de agresión, de ataque. Porque de hecho la célula tiene que responder en ese momento, porque si no, o la atacan a ella también, a la célula inmune, ya que puede ser el macrófago, el neutrófilo, o los patógenos pueden empezar a proliferar y esto se descontrola. Entonces, los mediadores químicos, entre ellos, primero estos otros, no sé si se ve, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, los interferones, ya sobre todo el gamma, y de una vez la prostaglandina E2. Entonces, hay esta respuesta celular, se generan los mediadores químicos. De hecho, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿ya? Porque esto es parte de una respuesta inflamatoria, un mecanismo de inflamación. Entonces, se activan estas células, generalmente glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, y luego estarán consecuentemente activando las otras células que son más agresivas, los linfocitos, y viene luego la fase humoral. Entonces, en la fase humoral, perdón que lo anote a este costado, no puedo rayar acá, deberían haber más pisadas. Entonces, en la fase humoral, ya estos componentes interleucina son típicos. De hecho, el siguiente capítulo, deberíamos haber empezado con inflamación, repito. El siguiente capítulo, que es inflamación, creo, nos va a reiterar todo esto, o gran parte de lo que estoy hablando. Entonces, estos compuestos, ya humorales, interleucínicos, o sea, son mediadores químicos que activan, estimulan a otros glóbulos blancos, se repiten en muchos procesos, o sea, casi siempre los vamos a encontrar. Entonces los reitero: interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, que por cierto está mal abreviado, es en mayúscula, interferón gamma, y la prostaglandina E2. La última es la que nos interesa. Entonces, estas células, dependiendo del tipo de agresión, van a producir más o menos prostaglandina E2. Más o menos prostaglandina E2. Eso depende de la respuesta inmune, depende
del número de patógenos que están presentes en el tejido agredido, y depende también del tipo de tejido agredido. Imagínense que esto fuera hueso. El hueso no genera tanta respuesta inmune, ¿ya? Diferente a otros tejidos donde hay mucha circulación. El músculo, por ejemplo, la misma piel, lógicamente las mucosas con la parte de la submucosa, hay mucha irrigación. ¿Y para qué nos sirve esta irrigación? De hecho, dato curioso, por si no lo saben algunos, la prostaglandina E2, ¿qué mecanismo produce? ¿Puede levantar la mano? Es igual un mediador químico. No, todavía. Ni siquiera estamos en el hipotálamo, eso está ocurriendo en cualquier tejido. Puede ser superficial, puede ser profundo, puede ser muy proximal al encéfalo, o puede estar muy distal al encéfalo, todavía no estamos en neuronas. Dolor e inflamación. Es vasodilatador. Es un vasodilatador muy importante. De hecho, me voy a adelantar y me disculpo con el colega que está a cargo del siguiente tema. No por nada, cuando nos cortamos, que ya es un mecanismo de agresión no biológico, porque puede ser que nos pinchamos o nos cortamos, aunque lógicamente casi todas las superficies que conocemos tienen cierta cantidad ya de patógenos. Fuera de aquello, supongamos que es una hoja de bisturí estéril y nos cortamos, anatomía, aunque en anatomía no se usa nada estéril. Entonces, suponiendo que usamos un cuchillo, una hoja estéril y nos cortamos por accidente, supuestamente no hay patógeno, pero nos hemos generado daño. ¿Ya? Esto va a desencadenar en un mecanismo y un proceso inflamatorio. Se van a producir los mediadores que ya estamos citando. ¿Por qué creen que después ese sector, no importa que es una pequeña parte o una gran área de tejido, una gran masa de volumen del organismo, ¿por qué creen que se vuelve rojizo? Porque hay vasodilatación y no es el único vasodilatador. No es el único vasodilatador como mediador químico. La misma histamina, la bradicinina y otros coadyuvan en el proceso de vasodilatación y el sitio se enrojece. ¿Cuál creen que es el objetivo? No quiero meterme mucho en tema de inflamación, pero hay que tristemente mencionarlo. ¿Cuál creen que es el objetivo de generar vasodilatación? ¿Para qué necesitamos vasodilatar? Para que haya exudado de linfocitos. Para que haya exudado de linfocitos. Pero no estoy utilizando bien el término exudado. Perdón, para que haya diapedesis. Todavía no están en diapedesis. Para que haya captación. Todavía. Para que lleguen más células. ¿Y las plaquetarias? Para que lleguen más células leucocitarias, más glóbulos blancos. O sea, necesitamos dilatar el vaso para que haya mayor flujo de sangre y en ese mayor flujo llegan más glóbulos blancos. No olviden que glóbulos blancos pues, es una mínima cantidad de todo el componente celular sanguíneo, solamente entre 5.000 a 10.000 para la mayoría de los autores, a diferencia de los glóbulos rojos, ya desde 4.5 hasta 6.5 millones inclusive por milímetro cúbico, o sea, es una gran diferencia. Necesitaríamos que se desangre el paciente para que lleguen todos los linfocitos al sitio de la lesión, pero ese no es el objetivo. Bueno, al final entonces se produce la vasodilatación y se está generando el mecanismo o respuesta celular y humoral en base a un mecanismo de inflamación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que nos interesa dentro del proceso y mecanismo fisiopatológico de la fiebre? Es bastante sencillo, jóvenes, bastante sencillo. Hay más semiología que teoría de fisiopatología de fiebre. Este componente se produce en gran cantidad, prostaglandina E2. Eso significa que probablemente el patógeno o es muy agresivo o está en gran cantidad, en un número muy considerable,
o que por sus defectos pueden producir compuestos químicos que hace un rato hemos dicho, toxinas. Entonces estas toxinas estimulan a que las células endoteliales produzcan más prostaglandina E2 junto con óxido nítrico, que también es vasodilatador. Y viene entonces la fase neurológica. ¿Cómo va a ser la fase neurológica del estado febril? Con una alta producción de prostaglandina E2, ¿qué va a pasar con la prostaglandina? Ya no me va a recorrer. No importa dónde se origine, dónde está el sitio de la agresión o de la lesión, si ya se está produciendo una gran cantidad de prostaglandina, esa prostaglandina no se va a quedar en el sitio. Si yo me corté la mano, se está inflamando acá, se está vasodilatando, pero esta prostaglandina por el sistema de retorno venoso va a ir hacia el corazón y del corazón después hacia otros tejidos. Bueno, que vaya a otros tejidos no nos interesa mucho, pero va a llegar al hipotálamo. Ahora, me retracto un poco con lo que acabo de decir. Sí nos interesa un tanto el hecho de que vaya a otros tejidos, porque la prostaglandina como vasodilatadora, al llegar a otros sitios, a otras paredes vasculares, ¿qué va a generar? Vasodilatación. Y con la vasodilatación, ¿qué creen que va a ocurrir? En cualquier lugar. Mayor flujo de sangre. Fuerte. Mayor flujo de sangre. Y si hay mayor flujo de sangre, ¿qué va a pasar en ese tejido? ¿Cómo se dice? No necesariamente. Para que lo entiendan, lo voy a mencionar de esta manera. En este instante yo les digo, daremos unas cuantas vueltas trotando en este salón. De hecho, en un par de minutos muchos ya van a estar calientes, ¿verdad? Van a aumentar su temperatura corporal. ¿Por qué? Porque además se está liberando algunos mediadores químicos vasodilatadores, como el óxido nítrico, por ejemplo, con el objetivo de nutrir a un tejido que coadyuve en la dinámica, en este caso el músculo. ¿Me vas a entender? O sea, si le damos exigencia al tejido músculo, por ejemplo, ¿ya? El músculo va a exigir más nutrientes, porque sí, lo requiere, necesita más oxígeno, necesita más colesterol, necesita más glucosa para trabajar, necesita más calcio. Entonces, si no se le da el aporte correspondiente, el músculo se va a agotar, se va a fatigar. Pero mientras todavía puede, genera la demanda, aumenta el flujo del músculo y se empieza a calentar por trabajo. De hecho, no lo he mencionado antes, pero lo hago ahora. A eso se llama el calor metabólico. Bueno, dos tipos de calor, me corrijo un poco. El calor metabólico y el calor dinámico. ¿Por qué calor metabólico? Porque ese tejido agarra nutrientes y al metabolizar, generalmente al catabolizarlos, pero también ocurre cuando se generan procesos anabólicos. ¿Qué pasa en estos dos mecanismos? Además, química básica. Ahora le vamos a llamar bioquímica. ¿Qué son los procesos catabólicos y anabólicos? Alza la mano, por favor, alguien. Dicho de otro modo, un poquito más profundo, pero muy simple. Se rompen enlaces, se forman enlaces, ¿ya? Sobre todo de tipo covalentes. Al romper enlaces se libera energía. Al formar enlaces también se libera energía, así como puede haber gasto. Pero igual, en muchos procesos metabólicos se genera más bien. ¿Por qué creen? De hecho hay una teoría que dice
después de la ingesta de alimentos, no deberíamos tomar la temperatura. ¿Por qué? Lógico. Porque el tubo digestivo, como ya va a empezar a trabajar más, va a generar demanda de flujo de sangre para dirigir todos estos nutrientes que está absorbiendo y que está metabolizando. Por lo tanto, el tubo digestivo va a empezar a estar un poco más caliente, o sea, aumenta su temperatura. No digo que está en estado febril, ojo, solamente aumenta ligeramente la temperatura del tubo digestivo. Y ese aumento de temperatura interno luego se va reflejando en los órganos adyacentes, o sea, en todo el abdomen, y se puede disipar hacia el tronco y hacia las extremidades. Lógico, entonces si en ese momento tomamos la temperatura, nos va a dar un dato errado. No es bueno, mucho menos tomar la temperatura después de que el paciente haya realizado una actividad física. Tampoco podemos hacer eso porque es el mecanismo similar. Bueno, no nos desviemos. Entonces la prostaglandina E2 empieza a circular porque hay vasodilatación, ya no en un solo tejido, sino se empiezan a vasodilatar diferentes tejidos, y de hecho no queda exento en el proceso de vasodilatación el sistema nervioso central. Entonces hay vasodilatación del sistema, de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central, es decir, las carótidas, principalmente las carótidas internas, se vasodilatan, aumenta el flujo cerebral, y al aumentar el flujo cerebral, fácilmente la prostaglandina llega hacia el hipotálamo, y las neuronas del hipotálamo, ¿qué van a hacer? No necesariamente captar. Todavía falta un pequeño paso más. Voy a subir un poco esto. No lo hemos desconectado. Oh, qué mal. Quiero escribir un poco. Ya, de una vez. Tenemos mucho tiempo. Entonces, llegan hacia las neuronas del hipotálamo, tiene su receptor respectivo, la prostaglandina E2, y genera una respuesta intracelular de segundo mensajero. Genera una respuesta intracelular de segundo mensajero. Y entonces, la célula, la neurona, empieza a producir ¿qué? AMP. Lo más básico que puede tener un proceso celular interno. Disculpen que raye por acá. AMP cíclico. Adenosín monofosfato cíclico. Lógicamente esto se puede extraer desde dos componentes, desde el trifosfato de adenosina o desde el bifosfato de adenosina, que sería lo lógico y obvio. ¿Ya? Entonces, el ATP se convierte en AMP de manera cíclica, y es este último el que finalmente ingresa hacia el núcleo de la célula neuronal, para ser más específico, hacia qué núcleo va a ir. Núcleo preóptico, porque el núcleo preóptico del tálamo óptico, el hipotálamo, porque el núcleo preóptico del tálamo es considerado como el centro termorregulador del organismo humano. Entonces, el AMP cíclico que ya se ha formado cambia el trabajo interno de la neurona del núcleo preóptico y le dice, vamos a entenderlo así, y le dice, necesito pizarra, y le dice, ya no vamos a trabajar entre 36.5 y 37.5, que esa es habitualmente la temperatura rango normal. Ya no vamos a trabajar entre 36.5 y 37.5, o sea, ya no vamos a estar en mesotermia. Vamos a aumentar. Y esta neurona del núcleo preóptico, lógicamente no puede negar ni rechazar la orden,
e inmediatamente cambia el punto de ajuste, lo que decíamos en el concepto. ¿Ya? O sea, ¿qué es el punto de ajuste? No, pero es que si desconecto La laptop, ¿viste que se ve? no funciona así. No, ya. No, pues ese es el data, no podemos. Todo se va. Tenemos 10 minutos para terminar. Pero bueno, no es difícil lo que iba a explicar. Eso cuando te explican lo que es necesariamente. Ya. No necesito mucho. Entonces, es como un termostato. No sé si bueno, de hecho, nosotros no conocemos mucho esto del termostato, pero seguro lo han visto en series, en películas. Un termostato, físicamente hablando, en un ambiente X, generalmente caluroso, es un dispositivo más o menos de esta manera, tiene grados y tiene un, bueno, ahora son digitalizados, lógicamente, pero antes venían con una perilla. ¿Ya? Entonces uno tiene que rotar la perilla para que podamos variar la temperatura del medio ambiente. Si queríamos bajas temperaturas, qué sé yo, 15 grados, o altas temperaturas, 25 grados del medio ambiente. Entonces la persona podía girar la perilla para que suba o baje la temperatura del medio ambiente. Lógicamente, esto estaría conectado a un sistema de calefacción y aire acondicionado. ¿Ya? Pero en la neurona, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entenderlo más o menos del mismo modo. Es como que el AMP cíclico viene, agarra nuestra perilla de las neuronas del núcleo preóptico y le cambia el punto de ajuste, es decir, le cambia de una temperatura, qué sé yo, 37.1 que tenía, digamos, el paciente, y le cambia su punto de ajuste y le dice, no, ahora ya no vamos a trabajar a 37.1, vamos a trabajar a 38.6. Parece magia, parece así muy loco, pero eso es lo que ocurre. Es como que alguien viene y nos movió el termostato, estábamos en 37.1 y luego directamente cambiamos a trabajar a 38.6. Ya estamos en estado febril. Ya estamos en estado febril. ¿Cómo realmente se va a generar este estado febril? ¿Qué creen que pasa? Estimulación. Volvamos al concepto. ¿Cuál es el concepto que yo les he brindado de manera directa? Como ni leían los apuntes. Simple, jóvenes. Ya les dije, hay un desbalance de los mecanismos termogénicos y los de termólisis. Entonces empiezan a predominar mecanismos termogénicos. ¿Qué mecanismos termogénicos van a empezar a activarse? Vasoconstricción. No. Vasodilatación. Sobre todo vasodilatación, hemos dicho, hay mucha prostaglandina, E2. Entonces el cuerpo en general empieza a tener vasodilatación y el aumento del flujo de sangre, creo que es lógico. ¿Qué pasa si hacemos este mecanismo? De hecho, cuando nos hace frío hacemos esto. Fricción. Porque ¿qué estamos haciendo? Fricción. ¿Ya? Este mecanismo de fricción está generando choque de nuestras partículas, etcétera, etcétera, y eso genera calor. El dinamismo de la sangre que choca con las paredes, la biología que tiene la sangre, genera calor. Entonces,
al vasodilatar y al aumentar el flujo de sangre en el organismo humano, que es casi de manera sistémica, entonces gradualmente empieza a subir la temperatura corporal. Sumado a eso, en la fase neurológica, la misma prostaglandina E2 y otros mecanismos, como por ejemplo, estímulo de tipo simpático, se descontrola todo tanto que el sistema simpático le dice al corazón, ¿qué le va a decir? Mayor flujo, más frecuencia cardíaca. Nos están exigiendo mucha sangre, nos están, bueno, entenderlo así por si acaso. Los tejidos nos están demandando muchos nutrientes, oxígeno nos están demandando glucosa, qué sé yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el organismo humano? Le dice al corazón, no, pues, si nos están demandando porque hay vasodilatación, tenemos que mandarles. Es la demanda y es la respuesta. Entonces la fase neurológica estimula a través de la misma prostaglandina E2 centros de tipo simpáticos, y la orden hacia el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción, es decir, cronotropismo positivo, inotropismo positivo. ¿Con qué objetivo? Mejorar la volemia, la distribución de sangre y de los nutrientes. Y no solamente es el aumento de la frecuencia cardíaca, también va hacia centros respiratorios en el mismo encéfalo, y también aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente empieza a hiperventilar. Bueno, más me retracto un poco, no hiperventilar, sino en estado de taquicardia. Aumenta la frecuencia de respiración, pero sí puede hiperventilar, es decir, aumenta la profundidad de inhalación de aire, en este caso de oxígeno, en teoría. Puede. De hecho, ¿qué nos dice la teoría? Que hasta no vaya a ser una pregunta de examen. Por cada grado de temperatura que va subiendo en el organismo humano, por lo menos aumentan 10 latidos. 10 latidos. O sea, fácilmente, si estamos ya en 38, ya han aumentado unos 10 latidos al ritmo y a la frecuencia de contracción del corazón. Entonces, el aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción mejora lo que ustedes ya seguro conocen, el gasto cardíaco. Mejora el gasto cardíaco, o sea, aumenta el flujo de sangre que está circulando sobre todo por el sistema arterial. Eso en teoría, o sea, ¿por qué? Porque aparentemente los tejidos están demandando. Porque aparentemente hay tejidos que han generado vasodilatación y tienen que compensar con aumento del flujo, porque si están vasodilatados, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Si hay vasodilatación, ¿qué ocurre? Disminuye la presión arterial. Entonces, eso para un tejido no es beneficioso, mucho menos para quién. Para el riñón o los riñones. Los riñones no pueden trabajar con flujo bajo. Y si los tejidos están demandando por vasodilatación, el riñón va a hacer lo mismo, va a decir, no, si a mí no me mandan sangre, yo voy a fallar. Y lo hace, puede terminar fallando en estado febril. ¿Ya? Entonces también aumenta la demanda de flujo renal, pero tristemente no se lo puede compensar, porque gran parte del flujo está yendo a tejidos periféricos y algunos profundos, dependiendo dónde esté el sitio de origen del mecanismo febril. ¿Ya? ¿Dónde está el sitio? Si era la piel, si era un órgano interno, si era, no sé, de plano intermedio, músculos, articulaciones, tejido adiposo, dependiendo. Este aumento y el cambio del termostato que se va a mantener
se puede mantener horas o se puede mantener, dependiendo del tipo de patógeno, hasta unos días, es lo que trae las consecuencias clínicas del estado febril. Hay un término que necesito que lo entiendan, que se llama la termolabilidad. Termolabilidad. Lo voy a explicar de esta manera para que se entienda. Si yo someto, bueno, como un ejemplo incluso, no me malentiendan el ejemplo que voy a citar, ¿qué pasa cuando tristemente una persona muere por fuego, se quema? Al final, ¿qué suele quedar? Huesos. Donde hubo fuego, cenizas quedan. No, generalmente los que resisten son los huesos. La parte dentaria, la parte esquelética, bueno, claro, dependiendo los grados a los que se haya sometido el tejido, pero generalmente los huesos son los últimos que quedan, no terminan carbonizados con facilidad. ¿Ya? Entonces, hay tejidos, con ese ejemplo, hay tejidos que son termolábiles. Y no me estoy refiriendo a que hay que someterlos a una calor extrema para carbonizarlos. No. Solo en estado febril. Hay tejidos termolábiles. ¿Como quiénes? Neuronas. ¿Neuronas? ¿Por qué duda? Sí, ¿Sí? las neuronas. Las Pensé que era neuronas, broma. cuando aumenta la temperatura, la génesis del impulso eléctrico neuronal se dificulta. O sea, la neurona, entre comillas, como que se atonta y no puede generar su potencial de acción, y si no hay potencial de acción, no se transmite la información con facilidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa en la fase neurológica cuando ya ha aumentado la temperatura y las neuronas se ven alteradas en su mecanismo funcional básico? De hecho, nos genera la gran parte de las manifestaciones clínicas, incluido con el trabajo simpático. El paciente tiene depresión neurológica que se traduce en estado de somnolencia, se traduce en estado también de adinamismo, se traduce en estado de incluso falta de atención, etc. Lógico, o sea, si las neuronas no tienen esa capacidad de tolerar ciertos cambios de temperatura y trabajan mal cuando ya estamos en estado febril, el paciente lo que va a manifestar es alteración cognitiva en general y alteración dinámica también general. No puede captar bien lo que se le dice, está más cansado, agotado, de sueño, se siente bastante débil, lo único que quiere es descansar y además está en un estado también de taquicardia, de taquipnea, porque aparentemente los tejidos estuvieran demandando alta cantidad de nutrientes por vasodilatación, oxígeno, glucosa. Y de hecho no es así, no es así. Y además en la fase neurológica el cambio de temperatura también genera hipoapetencia o hipofagia, serían más o menos como sinónimos. Entonces el paciente no tiene ni ganas de alimentarse, de ingerir alimentos. Peor aún si la temperatura va aumentando gradualmente. Más aún, dependiendo de la edad, decíamos, los niños son más lábiles, más lábiles. ¿Y qué va a ir pasando? Lógicamente el cuerpo no puede quedarse así. Estamos en estado febril. El cuerpo no lo puede dejar así. ¿Qué va a hacer? Empezar a... Va a estimular a los mecanismos de termólisis lo mejor que pueda, lo mejor que pueda.
Entonces, de hecho, con la respuesta simpática, ya empiezan, porque eso no puede ser, primero que suba la temperatura y recién voy a empezar a bajarla. No, el organismo no trabaja así, es inmediato. Porque no olviden que ya habían mecanismos termogénicos y ya habían también mecanismos de termólisis, entonces solamente había un desbalance momentáneo. En este caso, los mecanismos de termólisis empiezan con la activación del sistema simpático. ¿Cómo lo hace? Bueno, aparte de generar estas respuestas, el sistema simpático hace lo siguiente. Genera, junto con la prostaglandina E2, vasodilatación periférica, pero vasoconstricción central. Vasoconstricción central. Y esto último también explica por qué hay una fase neurológica. O sea, gradualmente el flujo de sangre disminuye para la parte central. Gradualmente. No estoy diciendo que se pierde el flujo. Va disminuyendo de modo gradual. ¿Y para qué necesitamos vasodilatación periférica? Y vasoconstricción central. Porque uno de los mecanismos de termólisis es justamente la misma vía hemodinámica. Si el flujo de sangre genera calor, el mismo flujo de sangre puede permitir la vía de calor. ¿Cómo lo hacemos? Porque la circulación periférica superficial en la piel del organismo del paciente ya febril hace que se empiece, por el aumento de la temperatura, hace que se empiece a evaporar y disipar calor, ¿ya?, por vía transdérmica. Por vía transdérmica. No por nada el paciente empieza a sentir un calor ya externo o superficial. Hasta se puede ver incluso ruboroso. El rostro se puede ver enrojecido, las manos también están enrojecidas, sobre todo las palmas o las plantas de los pies. ¿Ya? Entonces, todo eso compete a la fase neurológica que actúa en efecto en el sistema nervioso y en el paciente. No tengo mi reloj. Y luego se viene la fase postfebril. Lógicamente, cuando ya probablemente el organismo ha vencido al patógeno, y al vencer al patógeno o al captar a todas las toxinas, o dependiendo, al ya contrarrestar la agresión, sea física, sea química, o sea biológica, sea interna o sea externa, lógicamente el organismo ya tiene que regular la temperatura corporal, y luego viene la fase de convalescencia febril. O sea, después de la fiebre, el paciente va a ir recuperando gradualmente, pero no olvidemos lo siguiente que se me está yendo. En todo este mecanismo simple básico, mientras se está produciendo vasodilatación periférica, se está perdiendo calor, pero además se está perdiendo ¿qué? Agua. Entonces el paciente empieza a deshidratarse. Y eso empeora este estado, empeora el estado de hipoapetencia, somnolencia, dinamismo, falta de atención, etcétera, etcétera, empeora. Entonces, necesariamente al paciente febril sí o sí hay que, además ya de limitar el ascenso de la temperatura, hay que ir disminuyéndole gradualmente, también hay que rehidratarlo, porque no está perdiendo agua por vía renal. De hecho, el flujo, la tasa de filtración glomerular disminuye, porque son otros tejidos los que están demandando flujo de sangre y no así la parte central, ¿ya?, los órganos internos. Entonces al riñón le llega poca sangre, por lo tanto se genera poca producción de orina, y de hecho el paciente en esa etapa febril puede no necesariamente miccionar una gran cantidad de volumen de orina, sino lo mínimo. Entonces entra en estado de oliguria, disminuye el volumen de producción de orina. Bueno, entonces hablando ya
Ya hemos hablado, de hecho, de todo el mecanismo, casi todo el mecanismo fisiopatológico que acontece en el estado febril, desde que se origina hasta que acontece el estado como tal febril. ¿Cómo lo vamos a clasificar a la fiebre? No sé si me van a dar más tiempo, creo que también tienen otra teoría. Clases. ¿Qué hora es? Clases. Una y media. Usted sigue hablando, está interesante su clase. Nos apasiona. Está interesante. Con esto yo respondí toda la Bueno, dinámica. esto que viene ya es un tanto más semiológico, ya no es tan fisiopatológico. Lo fisiopatológico está centrado en este esquema y en los factores que habíamos citado. Muy sencillo, relativamente sencillo. Entonces, fiebre, ¿no tienes otra clase? Tenemos a las 2 de la tarde. ¿Y no que viene a almorzar? Bueno, para que no se agoten mucho, vamos a pasar esto un poco rápido para irnos. Además, se va a apagar igual seguro mi computadora porque no funciona sin conexión. Entonces, hay maneras de clasificar a la fiebre según la evolución, según también algunos caracteres como la duración. Podemos clasificarla en fiebre continua, cuando lógicamente en varias horas o incluso en varios días la temperatura siempre se mantiene alta por encima del rango que es 30, para algún autor 38, ya decíamos, para otros 38.5, porque antes de eso solamente es febrícula, después de eso ya es fiebre. ¿Hasta cuánto van a decirme ustedes? Fiebre es hasta 40 y 40.5 para otros autores. Ahora, otros que son más extremistas, ya les dije, hasta 41 fiebre, de ahí en adelante hiperpirexia o hipertermia, dependiendo del mecanismo. Y de una vez vuelvo a aclarar, ¿cuándo aparece hipertermia? En procesos ya que no necesariamente son muy patológicos. Incluso ese golpe de calor que hace un rato hemos citado, ese golpe de calor es un aumento de la temperatura por la radiación ¿ya? Ultravioleta, que sube tan rápido la temperatura corporal y no cambia el punto de ajuste del termostato hipotalámico. Directamente sube la temperatura de golpe y el paciente se desvanece. Hay un estado de lipotimia, incluso de pérdida de conciencia. Pero lógico, se puede restablecer, pero es por aumento de la temperatura. O los pacientes que están en hiperdinamismo que decíamos, rápidamente sube la temperatura, no hay un cambio de ajuste en el termostato, ojo, porque no se está produciendo necesariamente mucha prostaglandina E2. A diferencia de los deportistas, en los deportistas o los que hacen trabajo dinámico, se genera más óxido nítrico que prostaglandina E2, porque la prostaglandina E2 es más como mediador químico de procesos inflamatorios o patogénicos de daño tisular. Bueno, aclarado eso, entonces, según la evolución tenemos la fiebre continua, repito, que es que en diferentes horas en el día o en varios días se mantiene en estado febril. La fiebre remitente, cuando lógicamente hay fiebre, luego baja también, remite intermitentemente, además. La intermitente como tal es similar a la remitente, ¿ya? Pero puede tener espacios más amplios de temperatura normal y luego viene un pico febril. La recurrente, lo mismo, estamos en un estado febril, hay días en los que baja la temperatura y luego por mecanismos continuos, esto sobre todo se ve en muchos parásitos, vuelve a aparecer otra vez fiebre, pasan otros días, vuelve a aparecer fiebre de manera inusual. Según la duración, tenemos aquí la ondulantes, en la que creo que es un tanto obvia, gradualmente va subiendo, gradualmente va bajando, va subiendo, va bajando. Por la duración tenemos fiebres agudas,
¿ya? Fiebres crónicas y fiebre de origen desconocido. ¿Cuál es el lapso que se maneja? Aplica junto con el proceso inflamatorio. Fiebre aguda cuando dura menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Aguda. Fiebre crónica, ¿ya? Cuando supera las 2 semanas, pero no sobrepasa los 30 días. Algún autor dice hasta 40 días. Y fiebre de origen desconocido cuando ya ha pasado mucho tiempo, o sea, más de 30 días, algunos dicen 3, algunos dicen 4 semanas de evolución febril, o sea que no para el paciente de estar en estado febril, o que es muy intermitente, pero es muy prolongado el tiempo del estado febril, del cuadro febril. Entonces, para reforzar la fiebre continua, en teoría el promedio siempre va a ser 37 grados. En la fiebre continua, como verán, siempre